Hola, comenzamos esta sesión con un avance de los contenidos que vamos a estudiar. En la sección de aperturas nos familiarizaremos con la defensa Philidor, un tipo de salida muy conservadora y difícil de jugar. Cómo atacar al rival por sorpresa mediante una emboscada será el tema de táctica. Y en la sección de estrategia hablaremos de la situación ideal del caballo y sus puntos de apoyo. En finales veremos uno muy frecuente, el caballo contra peón. Por último, en la lección del gran maestro Miguel Illescas nos ilustrará sobre la historia apócrifa del gran Paul Morphy y la defensa Philidor. Una vez más, mucho por aprender. ¿Empezamos? Vamos a estudiar una defensa muy antigua que se debe al francés François-André d'Anicamp Philidor, un genio del ajedrez del siglo XVIII que asentó muchas de las reglas actuales, como el enroque, la captura al paso o la promoción ilimitada. Hay que decir que no os presentamos esta defensa para recomendarla, porque se trata de una forma de salir demasiado conservadora, pasiva y difícil de jugar. Pero como también es sólida y muy común, resulta necesario aprenderla para saber cómo actuar ante ella. Recordamos que las variantes que plantea el blanco se denominan aperturas, mientras que las respuestas del negro se conocen como defensas. En este caso, las blancas ponen en práctica una apertura abierta, saliendo con peón de rey, a lo que el negro responde de igual forma. Después de que las blancas jueguen caballo F3, las negras, en lugar de utilizar caballo C6 para defender su peón, optan por la defensa Philidor, que consiste en mover a D6. Los peones son el alma del ajedrez, dijo en su día Philidor. Y así es, los peones son una fuerza trascendental en la estrategia del juego. Y si nos fijamos en la idea original de Philidor, veremos que la suscribía plenamente. En aquella época, las blancas acostumbraban a mover alfil C4 en la jugada 3. Con su defensa, Philidor pretendía atacar el centro blanco con 3 peones. La teoría moderna ha demostrado que el movimiento F5 es demasiado arriesgado. Estratégicamente resulta una jugada interesante, pero deja el alfil blanco apuntando al enroque corto de las negras y por tanto puede crear dificultades. Hagamos entonces un pequeño repaso del abanico de variantes que permite esta defensa. Veamos primero qué opciones tendría el jugador negro tras el movimiento alfil C4 de la jugada 3. Ya hemos explicado los pros y los contras de F5, el movimiento clásico de Philidor. Una idea más moderna sería alfil E6, buscando el cambio de piezas para evitar la amenaza sobre el enroque corto. Caballo C6 también es razonable. Desarrolla una pieza y lucha por el centro. Sin embargo, las blancas tienen otras opciones además de alfil C4. Vamos a verlas. Podrían, por ejemplo, desarrollar su caballo en C3 para definir más tarde sus intenciones. Otra posibilidad es C3, preparando el posterior avance de 4, aunque hay que decir que resulta menos dinámica y permitiría a las negras contraatacar fácilmente con caballo F6. El mejor movimiento en esta posición, la jugada más moderna, es D4. Debemos dar de nuevo la razón a Philidor respecto a la importancia de los peones. Fijaos en el movimiento D4. Ataca directamente al centro de las negras, mantiene la iniciativa y limita las opciones del rival. Ahora, cualquier réplica de las negras debe tener en cuenta que las blancas amenazan con capturar un peón muy importante, un peón central. Recordad que cuanto mejor situada está una pieza, más grave resulta su pérdida. Por lo tanto, para no renunciar a este peón, las negras cuentan básicamente con 4 opciones. Una de las jugadas más lógicas sería desarrollar el caballo en C6. Sin embargo, esto podría desembocar en la apertura española, de manera que el alfil blanco clavaría al caballo en esta posición. Las blancas también podrían cambiar peones en E5 y provocar el cambio de damas. Esto le complicaría bastante la partida a las negras. Examinemos una opción más clásica. Caballo D7.
Esta jugada conseguiría evitar la clavada del blanco. ¿Por qué? Porque si el alfil intentase clavar el caballo, las negras jugarían c6, obligando al blanco a mover 2 veces una misma pieza. Además, el movimiento c6 permite a las negras controlar el centro. Por lo tanto, a caballo d7, las blancas deberían responder con otro tipo de jugada, por ejemplo, alfil c4. Hay que añadir que en el ajedrez moderno, las negras están teniendo problemas con esta última posición. Veamos otra posible respuesta de las negras. Tras el avance a d4, a menudo encontraremos, sobre todo en niveles no profesionales, que las negras toman ese peón. Se aconseja entonces capturar de caballo, y si las negras amenazan el peón central con caballo f6, contestar con caballo c3. Las blancas logran así una posición bastante lógica y fácil de jugar, pero examinemos una última opción. Se trata de la jugada recomendada por la teoría moderna. Después de d4, las negras, en lugar de defender, contraatacan con caballo f6, amenazando el peón de e4. Aquí resulta muy interesante tomar n5 y entrar en este tipo de refriega táctica. Pero cuidado, jugar de esta manera requiere un estudio a fondo de las consecuencias, algo que os recomiendo hacer más adelante. Para evitarlo, después del contraataque del caballo negro, las blancas pueden realizar una jugada natural de desarrollo. Caballo c3. Entonces, observad que tras caballo b, d7, se llega a una posición lógica, bastante equilibrada y muy de moda entre la élite. Como veis, ambos bandos han completado el desarrollo, dominan el centro y están preparados para entrar en el medio juego. Recordad, en el medio juego cada bando diseña sus propios planes de ataque y defensa. A continuación, os invito a disfrutar con una partida histórica protagonizada por el genio de Luisiana, Paul Morphy. En su visita por Europa, Morphy barrió sobre el tablero a muchos jugadores y además lo hizo con victorias tan espectaculares como esta, celebrada en la Ópera de París durante la representación del Barbero de Sevilla. El rival de Morphy inicia el juego con una defensa Philidor. La partida data de 1858, pero Morphy ya era un adelantado para su tiempo. Juega d4, el avance que hoy se considera el más fuerte. Su rival contesta poniendo en práctica la falsa clavada. Me gustaría señalar que esta jugada del negro no es muy recomendable. Hay que tener en cuenta que por norma general se deben desarrollar antes los caballos que los alfiles. Fijaos en lo que ocurre tras este movimiento. Morphy castiga el juego de su rival con peón por e5. La captura demuestra que la clavada no es tan fuerte, porque si las negras tomasen, la dama se cambiaría por su igual, desclavando el caballo y dejando el rey negro sin enroque. Pero, lo más importante, el blanco ganaría un peón central. Por esa razón, la jugada de Morphy, peón por e5, obliga a las negras a perder un tiempo muy valioso de la siguiente manera. El rival de Morphy gasta una jugada, cambiando su alfil por el caballo. Después de unas jugadas lógicas de desarrollo, las blancas montan enseguida una batería con amenazas importantes sobre puntos clave de la posición enemiga. Aquí ya podemos constatar cómo la defensa Philidor estaba siendo fácilmente superada por Morphy.
Pero si os parece bien, por puro placer estético, vamos a seguir la partida hasta el final. El juego de Morphy es complejo. Al llegar a la jugada 12, en lugar de retirar el alfil de C4, amenazado por un peón, sacrifica el caballo y coloca el alfil en B5. A partir de aquí, acelera el desarrollo, poniendo todas sus piezas en acción para rematar brillantemente la partida con un espectacular juego de sacrificios. Estando en inferioridad material, entrega a la dama y con sus dos últimas piezas da jaque mate. Espero que hayáis disfrutado con el dinámico juego de Paul Morphy. Utilizad la partida para recordar que en el ajedrez llevar la iniciativa es siempre una ventaja. Veamos ahora si estamos preparados para aplicar en la práctica la defensa Philidor. Observad los primeros movimientos de esta partida. Se ha planteado una apertura abierta con una defensa Philidor y ahora las blancas juegan D4, atacando el centro. El jugador negro captura el peón y el blanco responde tomando de caballo. Las negras mueven caballo F6 y las blancas caballo C3. Pensad con tranquilidad qué haríais si el rival contestase con C5. ¿Qué jugaríais ahora con blancas? ¿Tenéis ya una respuesta? Valoremos las diferentes opciones. Librar el ataque sacando el caballo de D4 es sin duda una posibilidad. Debemos descartar, eso sí, las casillas C6 y E6, ya que en ellas el caballo se perdería inmediatamente. De todos los destinos posibles, el más débil sería B5, porque después de A6, el caballo se ve obligado a huir a una casilla desde la que no tiene mucha actividad. Si vamos un poco más allá, vemos que en el fondo hemos permitido que el ejército negro de peones asedie a nuestros caballos. Podemos decir que la infantería, los soldados de a pie, han conseguido que la caballería se repliegue. Y eso desde luego no nos interesa. Al contrario, debemos aprovechar la fuerza de los caballos para que entren arrasando a la infantería enemiga. Puede ocurrir algo parecido si movemos el caballo a B3. Las casillas a las que podría avanzar están todas controladas por el rival. Por lo tanto, se trata de una jugada de la que no podemos sacar un gran provecho. Volver con el caballo a la casilla de origen sería una jugada modesta, pero al menos consigue dominar el centro. Una jugada buena, algo más sofisticada, sería caballo D2. Con la intención de instalarlo después en la casilla F4, desde la que podrá colaborar en el control de un punto central como D5. Por último, cabría la posibilidad de valorar el salto a F5. Sin embargo, permite un cambio de piezas demasiado complejo para el nivel en el que nos hallamos.
Así pues, la mejor jugada, aquella que se merece un sobresaliente, es esta. Alfil B5, un jaque estratégico muy bueno que va a permitir que el caballo gane la casilla F5, desde la que podrá ejercer presión sobre puntos importantes del territorio enemigo. Observad, si las negras tapan D7 con el caballo BD, el blanco saltará a F5 con total impunidad, ya que el alfil no puede capturarlo. Si las negras cubren el jaque con el alfil, las blancas pueden cambiar las piezas y una vez más saltar a F5. Pero fijaos que también podrían hacerlo directamente, ya que el alfil está clavado y no puede tomar el caballo. Felicidades si habéis elegido alfil B5 jaque como mejor opción. Vamos a enfrentarnos a la misma posición que antes, pero con un desarrollo diferente. Atentos al tablero. Las negras mueven D5. ¿Qué opináis? ¿Creéis que han hecho bien con este ataque al centro? ¿Qué opciones interesantes tienen ahora las blancas? Una vez más, os pido que lo penséis tranquilamente. No se trata de calcular muchas jugadas, sino de valorar la posición en general. Bien, vamos a evaluarlo conjuntamente. De manera intuitiva, ya podemos decir que mover 2 veces un peón no parece una buena decisión. Además, vemos que las negras solo han realizado 2 jugadas útiles de desarrollo. Las blancas, en cambio, 3. Eso quiere decir que con el avance de 5, las negras están atacando a un rival que se encuentra mejor desarrollado. Enhorabuena a los que hayáis llegado a la conclusión de que la jugada de 5 no era buena. Ahora respondamos a la segunda pregunta. ¿Cómo puede jugar el blanco? Pues lo cierto es que cuenta con más de una opción. Una de las más fuertes es la jugada de desarrollo alfil G5. Si el negro capturase nuestro peón, nosotros capturaríamos el suyo con el caballo. Otra jugada muy potente consiste en tomar el peón. Mantiene la ventaja de desarrollo y facilita buenas acciones como alfil C4 o dama F3. También serían correctos el avance a E5 o alfil D3. Como habéis visto, la mala jugada del negro nos ha abierto un gran abanico de buenas opciones. Os felicito si habéis encontrado cualquiera de las que hemos mencionado. Con todos los ejemplos mostrados, nos estamos preparando muy bien para jugar esta apertura, pero nos queda completar nuestras prácticas con el siguiente ejercicio. ¿Qué haríais si, después de mover caballo C3, os encontraseis con la mejor jugada posible de las negras, alfil E7? La pregunta es difícil, así que tomaos el tiempo que necesitéis para pensar no solo una, sino las mejores 6 o 7 jugadas que tienen a su disposición las blancas. Vamos a ver ya las diferentes respuestas. Empecemos por aquellas que se merecen la calificación de sobresaliente. La primera, una jugada muy natural, alfil C4. Cumple todos los objetivos, desarrolla, domina el centro y prepara el enroque. ¡Excelente! Otra jugada magnífica es alfil E2. Puede parecer que el alfil no está en una posición tan agresiva, pero desde aquí domina muchas casillas. Se trata de una jugada natural de desarrollo que, a nivel estratégico, resulta muy buena. Otra, más difícil de encontrar, pero igual de brillante, es alfil F4. Desarrolla, domina el centro y prepara el enroque largo. Y fijaos, en esta posición, el enroque largo puede ser de gran utilidad para atacar libremente en el flanco de rey con los peones.
3 jugadas excelentes. Enhorabuena si las habéis encontrado. Veamos ahora algunas otras que calificaremos de notables. Alfil de 3. Cumple los objetivos que buscamos durante la apertura, pero la práctica demuestra que obstruye la columna dama. Una columna importante donde las blancas acostumbran a realizar operaciones. Otro buen movimiento es avanzar el peón a G3. En realidad, se trata de una jugada excelente, pero demasiado complicada para el nivel en que nos encontramos. Busca el fianqueto del alfil para luego enrocar. Por último os mostraré algunas jugadas correctas, aunque no tan brillantes. La primera es alfil E3, con la idea de enrocar largo. Pero observad que, en esta casilla, el alfil se encuentra más expuesto al posible ataque del caballo enemigo. También es buena alfil G5, aunque es un poco incómodo ver atacado tu alfil tan pronto. Un movimiento como F4 permite dominar el centro, pero retrasa la posibilidad de enrocar. Observad que en esta posición, alfil B5 jaque es una mala jugada. El rival podría atacarlo, así que perderíamos un tiempo muy valioso. Hola a todos. Hoy os voy a contar 2 cosas, una historia y un secreto. La historia trata acerca de cómo Paul Morphy refutó la defensa Philidor. Sucedió en 1858 durante su gira europea, en la que el genial americano fue derrotando uno tras otro a todos los rivales que osaron plantearle esta antigua defensa. Veamos las partidas y luego os cuento el secreto. Como sabéis, la defensa Philidor se produce en la segunda jugada del negro con el movimiento D6, que defiende el peón de E5. En aquella época, a mediados del siglo XIX, en Europa, casi todos los jugadores movían el alfil a C4 como respuesta. Morphy, que practicaba un juego mucho más moderno, empezó a mover el peón a D4 como respuesta al Philidor. El ataque sobre ese punto se resolvía con caballo D7 y solamente ahora es cuando Morphy colocaba su alfil en C4. Sus rivales se mostraron algo sorprendidos con este planteamiento y al principio reaccionaron jugando el caballo F6, la jugada natural. Pero observad lo que sucedió en la primera de esas partidas. Después de la captura en E5 y de por E, Morphy con caballo G5 logró ya ventaja decisiva. Una victoria fulminante que puso en tela de juicio el valor de esta antigua defensa. Sus rivales no se rindieron y poco más tarde, a la captura en E5, viendo el nefasto resultado de la captura con peón, optaron por probar la captura con el caballo. ¿Qué hizo Morphy? Tomó y después de la captura natural siguió una jugada sorprendente, alfil por F7 jaque. La dama negra está en el aire y esto haría que las blancas ganaran fácilmente un peón. El rival de Morphy, sin embargo, reaccionó aparentemente con ingenio. Observad. Tomó el alfil para intentar después, con alfil B4 jaque, recuperar el material con intereses. Pero la cruda realidad es que Morphy tenía todo calculado. Después de dama de 2 y los cambios, el campeón americano quedó con peón de ventaja, mejor posición y ganó de nuevo con gran facilidad. Hasta aquí bien. Tuvieron ya tiempo de prepararse contra esta forma de jugar los europeos y vamos a analizar qué sucedió cuando después de esa preparación Morphy insistió en su modo de jugar, alfil C4, en la jugada cuarta. Sus rivales ahora venían con algo preparado, alfil E7, para evitar el movimiento caballo G5. ¿Creéis que esto sorprendió a Morphy? Más bien no. Observad cómo se jugó. Captura en E5 y después de peón por E5,
El americano jugó dama de 5. Es un golpe demoledor. El punto F7 es indefendible. El intento caballo H6 se contesta sencillamente con alfil por H6 y las blancas han ganado una pieza limpia. De nuevo, un desastre para los defensores del afilidor. Y ya por fin, en el último round, en el último esfuerzo de las negras, alguien pensó que habían acertado con la solución: tomar con caballo en esta otra variante. Pero de nuevo, el talento de Morphy se puso de manifiesto. Después del cambio, encontró otro modo de sacar ventaja: dama H5. Amenaza de nuevo el mate en F7. Tras la defensa única G6, toma el peón, ataca la torre, es todo forzado. Y de nuevo, tras pocas jugadas, la ventaja blanca es decisiva. Total, 4-0. Y ahora ya sí, lo prometido es deuda. Tengo que contaros el secreto. Bien, me vais a perdonar, pero lo cierto es que toda esta historia me la he inventado yo para mantener la atención de mis alumnos. Todo inventado, menos las jugadas, que son correctas al 100%. Espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. En el ajedrez, el factor sorpresa adquiere gran importancia, tanto que, con la idea de coger desprevenido al rival, se planifican acciones tácticas como la emboscada. Una emboscada se produce cuando una pieza se esconde detrás de otra para atacar por sorpresa al enemigo. Tiene mucha relación con el ataque a la descubierta y puede aparecer en cualquier fase de la partida. Observad. En esta posición, las negras poseen ventaja. Cuentan con material de más y uno de sus peones está a punto de coronar. Sin embargo, las blancas tienen un plan. Se han fijado un objetivo: capturar la dama enemiga, y para conseguirlo esconden su propia dama detrás del caballo. Aquí tenemos la emboscada. Observad cómo la dama blanca está atacando por rayos X a la dama rival. La jugada dama E6, jaque, está obligando al negro a atender el ataque a su rey, que solo tiene dos casillas de escape, H5 y H7. Vaya donde vaya, el caballo está en condiciones de dar un nuevo jaque. Mirad, después de rey H5, caballo F6 jaque. Ahora se descubre la acción de la dama blanca, que aparece como de la nada y ataca directamente a su rival. Cuando las negras capturan el caballo para librarse del jaque, la dama blanca se come a su homóloga rival. La ventaja material de las blancas es decisiva. Blancas ganan. Lo que han hecho las blancas es tender una emboscada a las negras. Les han obligado a atender una serie de jaques, mientras desde la retaguardia la dama blanca esperaba el momento de entrar en acción. Observad que la preparación es importante. Gracias a que la dama se ha escondido con jaque, las blancas han ganado un tiempo para dar el golpe final. Pero la emboscada puede ejecutarse de diferentes maneras. En el siguiente caso, por ejemplo, la acción previa no conlleva un jaque. Mirad. Aunque la posición cuenta con cierto equilibrio material, dama con dos torres, las negras han dejado dos piezas indefensas, la torre de G4 y la de A7. Eso va a permitir que las blancas tiendan una emboscada. La dama blanca se coloca en D4, atacando directamente a la torre de A7 e indirectamente, por rayos X, a la torre de G4. El ataque directo sobre la torre de A7 permite que las blancas ganen un tiempo, es decir, el negro no tiene otra opción que atender la amenaza y no puede utilizar su turno. Por ejemplo, para apartar el rey. Así, cuando las negras mueven su torre, el caballo salta dando jaque en D6 y descubriendo la acción de la dama sobre la torre de G4. El negro captura el caballo, pero las blancas toman la torre. De esta manera, ganan material. Vamos a examinar una partida de principios del siglo XX en la que blancas ganan de forma fulminante tendiéndole una emboscada a su rival. Atentos al tablero.
En el análisis de la posición, debe llamarnos la atención la acumulación de piezas blancas en torno al rey enemigo y, en especial, la potente ubicación del caballo en F5. También se ha de observar que el rey negro conserva su barrera de peones. Sus caballos se encuentran un tanto lejos de la defensa. Esto se puede aprovechar para montar un ataque, pero ¿cómo? Probablemente pensemos en la jugada dama G5, que amenaza mate en G7. Sin embargo, enseguida vemos que las negras pueden defenderse avanzando a G6. Entonces, se nos ocurre otra idea: tender una emboscada con dama G4. La jugada amenaza el mismo mate en G7, pero aprovecha la coyuntura para atacar por rayos X a la dama rival. Cuando las negras defienden el mate, el caballo salta dando jaque y finalmente las blancas logran capturar impunemente la dama rival. Para el siguiente ejemplo, contaremos con dos protagonistas de lujo, William Steinitz, a quien ya hemos tenido ocasión de presentaros, y el ruso Mikhail Chigorin. A mediados del siglo XIX, la ciudad de San Petersburgo, capital de la Rusia de los zares, vio nacer al futuro gran ajedrecista Mikhail Chigorin. Por entonces, el país no podía imaginar la forma en que aquel hombre influiría en una parte de su historia. Chigorin era un jugador creativo y agresivo. Su estilo romántico, heredero de Paul Morphy, iba a contracorriente de su época, en la que ya empezaban a asentarse los principios de la escuela moderna. Chigorin criticó duramente las nuevas formas del juego y en varias ocasiones se enfrentó sobre el tablero al máximo exponente en aquellos tiempos del juego de posición, William Steinitz. A pesar de que Chigorin derrotó a Steinitz en varias partidas, no fue capaz de arrebatarle el título mundial. Pero su brillante juego y su inmensa dedicación a este deporte hizo que el ajedrez se popularizara por toda Rusia. Tras Chigorin, emergió una generación de magníficos jugadores rusos, la denominada Escuela Rusa, que tantos éxitos cosechó durante el siglo XX. Es el momento de ver una de las partidas donde Chigorin logró derrotar a Steinitz. Con su estudio, resultará evidente que la emboscada requiere bastante preparación. Fijaos. Chigorin inicia una combinación con un sacrificio de atracción, alfil por G7 jaque. El rey negro se ve atraído a la casilla G7 y ahora la dama blanca aprovecha para dar un nuevo jaque. Con ello se embosca detrás del caballo, atacando por rayos X la dama rival. Haga lo que haga, Steinitz está perdido. El caballo blanco está en condiciones de dar un nuevo jaque. Mirad, el caballo salta con un jaque a la descubierta y así la dama negra queda amenazada. Si el rey intentara acercarse a su dama para salvarla, recibiría mate en una jugada con dama H7. En esta partida, Steinitz intentó cambiar su dama por la torre y un peón. Pero cuando Chigorin tomó la dama, Steinitz comprendió que la resistencia era inútil, dada la desventaja material y la precaria situación de su rey. Veamos, si os parece, otra partida del maestro ruso. En este caso se enfrentó a todo un equipo de personas que podían consultarse entre sí las jugadas. Sin embargo, como imaginaréis, poco podían hacer contra el gran Chigorin. Fijaos qué emboscada tan original. Para abrir la columna H, Chigorin da un primer jaque cambiando el peón en H5 por el peón en G6. Las negras toman con la dama. Y ahora prestad mucha atención porque, en vez de plantear la emboscada moviendo la pieza que se esconde, lo hace desplazando la pieza que sirve de obstáculo. Torre F5, una jugada sorprendente. La amenaza mortal es torre H5 jaque. Cualquier movimiento de las negras, como torre F8, permitiría torre H5 jaque.
La dama no puede capturar la torre. Está clavada por la reina de las blancas. Dama por H5 sería una jugada ilegal. Ante este dilema, las negras tendrían que mover el rey y las blancas capturarían la dama. Viéndolo venir, el equipo de jugadores decide mover directamente el rey, con la esperanza de defender la dama. Y efectivamente, defienden la dama. Pero pierden la torre. Espero que hayáis disfrutado con el brillante juego de Chigorin. Antes de pasar a los ejercicios, examinemos un último caso. Se trata de un final donde veremos cómo la emboscada también puede tener como protagonista al rey. La única manera de ganar la partida en esta posición es practicar la emboscada con torre C8. La torre se pone delante del rey enemigo por rayos X. Las negras capturan el peón, de lo contrario se convertiría en dama. Y entonces el blanco aprovecha para dar el jaque a la descubierta. El rey negro tendrá que responder al jaque y el blanco capturará la torre. ¿Habéis visto qué operación de emboscada tan elegante? Espero que con ella haya quedado totalmente claro el funcionamiento de esta arma táctica y que os sintáis preparados para empezar a ponerla en práctica. Ahora os pido concentración máxima porque iniciamos la tanda de ejercicios. Vamos a poner nuestros conocimientos a prueba. Para este primer problema, contamos con dos grandes jugadores de mediados del siglo XX, Paul Keres y Svetozar Grigorik. Podéis tomaros de 1 a 5 minutos para resolverlo. El ejercicio no es difícil, pero esconde un pequeño truco. Juegan blancas y ganan. ¿Tenéis una respuesta? Vamos a comprobarlo. Tal vez hayáis pensado que la posición puede ganarse rápidamente con dama G4. Por un lado, se amenaza la entrada en G7, y por otro, la descubierta mortal de la emboscada que aparecerá tras caballo H6. Pero atención, con rey H8, el negro logra evitar ambas amenazas. Aparta el rey del alcance del caballo, con lo cual la emboscada ya no surte efecto. Por otro lado, la captura en G7 se encontraría con que, después del cambio de damas, las negras pueden tomar el caballo. Resultado de la operación. Las blancas pierden pieza. La idea estaba bien encaminada, pero le faltaba un complemento. Un paso previo, el sacrificio de la torre en G7. Con este primer jaque, conseguimos abrir la barrera defensiva del rey enemigo. Y ahora sí, dama G4 amenaza mate en una y permite tender una emboscada efectiva. Cualquier intento de defensa como torre G6 o F6 se encontrará con la misma respuesta. Caballo H6 jaque y dama por dama. El sacrificio ha sido el pequeño gran detalle que ha permitido que las blancas logren su objetivo. Para resolver este ejercicio será necesario calcular a fondo las posibilidades de la posición. Contamos con una pista importante. Estamos estudiando la emboscada. Eso os facilitará el enfoque. Sin embargo, el ejercicio es difícil. Así que podéis tomaros hasta 10 minutos para pensarlo bien. Juegan blancas y ganan. Veamos la solución. Las blancas tienen la posibilidad de dar muchos jaques, con la dama en F2, en G3,
en F1, pero solo hay uno que conduce a la victoria, el jaque de torre. Tiene lógica, puesto que la dama blanca ya está muy cerca del rey enemigo, así que la solución pasa por traer más efectivos al ataque. Torre F6 jaque. El rey negro solo tiene una jugada, rey G5, y ahora las blancas plantean la emboscada mortal con dama E7. Las negras no tienen defensa. Fijaos, una jugada de contraataque como torre D2 jaque se contrarresta con un contrajaque. La torre blanca tapa la acción de la torre enemiga y deja al descubierto el jaque de la dama sobre el rey rival. Cuando el peón tapa, las blancas dan jaque mate. Si las negras intentasen atacar la dama blanca con torre E4 para evitar el jaque, se encontrarían con un jaque con dos piezas, es decir, mate en una. El ejercicio no era nada fácil, así que os felicito si habéis encontrado la solución. Si no lo habéis logrado, no os preocupéis. Con un poco de práctica os será cada vez más fácil hallar este tipo de combinaciones tácticas. Vamos ya con el último problema dedicado a la emboscada. Se trata una vez más de un ejercicio difícil que requiere mucho cálculo. Tomaos hasta 20 minutos para responder a estas preguntas. ¿Es correcta la jugada de negras alfil por D4? ¿Les conviene cambiar todas las piezas que confluyen en este punto para ganar un peón? ¿Podría el blanco castigar esta acción? Bien, la respuesta es que la jugada alfil por D4 es contraproducente para las negras. Fijaos. Después de los cambios, el blanco juega dama A4 jaque y logra emboscar su dama para atacar la dama enemiga. Las negras no tienen escapatoria. Si tapan de alfil, las blancas responden con alfil F7 jaque, poniendo de manifiesto la fuerza de la emboscada. Si tapan de dama, el alfil la clava y por tanto la dama se perderá. Si las negras intentan salir de la emboscada con rey D8, entra la torre con un ataque rayos X, que deja a la dama clavada en esta posición. Era un problema muy complicado. Por tanto, felicidades a los que hayáis acertado. Continuamos ahora por un camino que ya hemos iniciado. Conocer a fondo las piezas desde un punto de vista estratégico. En esta ocasión, nos centraremos en el caballo. ¿Cuál es la mejor posición en la que puede ubicarse un caballo? Esta que veis aquí es la situación ideal. Se trata de un típico ejemplo de caballo centralizado. Como podéis observar, se encuentra rodeado de peones enemigos, pero ninguno de ellos puede capturarlo. Podemos decir entonces que el caballo está ubicado en un agujero de la posición negra, ya que no puede ser expulsado por peones rivales. No hay situación mejor. Este es un caballo centralizado, apoyado por un peón y además no puede ser capturado por una pieza de menor valor. Observad que ocurriría lo mismo si alguno de los peones negros que lo rodean no estuviera aquí. Normalmente decimos que un caballo vale 3 puntos, pero un caballo colocado de esta manera vale mucho más. Podríamos darle 3,5 e incluso 4 puntos en el momento en que logra esta posición. Encontraríamos una situación análoga si está ubicado en la casilla E5. En algunas aperturas, el caballo blanco logra estar centralizado, apoyado y sin amenaza de peones.
En esta posición, el caballo es muy fuerte, ya que desde aquí controla casillas críticas del territorio enemigo y a la vez actúa defendiendo en zona propia. Así el caballo exprime al máximo su actividad, convirtiéndose en una pieza muy valiosa. Pero analicemos otro tipo de situación. ¿Qué pasaría si en esta misma posición hubiese además un peón negro en F7? Ahora las negras pueden jugar F6. Pero cuando el caballo se desplaza, el peón de E6 queda desprotegido. El precio que pagan las negras por echar al caballo es dejar su otro peón indefenso. Lo veremos mejor con la siguiente posición. Observad cómo las negras tienen que soportar la presencia de un caballo centralizado. Resulta muy molesto, pero lo mejor que pueden hacer es intentar expulsarlo con el alfil, porque si lo intentan echar con el peón, ocurre lo siguiente. En la columna que ha quedado semiabierta, las torres blancas van a poder destruir ese peón tan débil. Por mucho que el rey negro intente defenderlo, el ataque combinado de las torres es imparable. Estas son las consecuencias de contar con un caballo avanzado y centralizado. Si el rival lo expulsa, crea debilidades en su posición. Por supuesto, siempre debemos valorar las circunstancias y asegurarnos de que podemos aprovechar la debilidad que se genera. Ahora vamos a analizar hasta qué punto es importante que el caballo centralizado esté apoyado por su peón. Atentos al tablero. Observad cómo las negras cuentan con un caballo defendido por su peón y cómo las blancas, a cambio, poseen una torre. En teoría, caballo y peón suman 4 puntos, mientras que la torre vale 5. Por lo tanto, las blancas tienen ventaja material y deberían ganar la partida. Sin embargo, el caballo ayuda muchísimo a las negras desde su posición. Vamos a comprobarlo. Por un lado, bloquea la posible acción de las torres por la columna D. Si las blancas juegan torre D1, el caballo le impide el paso, privándole de todas las casillas importantes. Por otro, el caballo defiende en su propio territorio. Eso hace que la torre de C1, bien ubicada en esa columna abierta, tampoco pueda entrar en una casilla fundamental como este 7. Está controlada por el caballo. En definitiva, todas las casillas de entrada de las torres se encuentran cubiertas, en gran parte gracias al caballo. ¿Cómo continuaría entonces la partida? Las blancas podrían intentar doblar sus torres para entrar por la retaguardia en octava fila. Pero enseguida vemos que el rey negro llega justo a tiempo de salvar su reino, manteniendo el control de todas las casillas críticas. Este caballo vale más de 3 puntos, eso está claro. Pero atención, no sería lo mismo si no estuviese apoyado por su peón. Fijaos, vamos a estudiar la misma posición que antes, pero eliminando el peón negro de E6 y el peón blanco de B2. La relación material es la misma, pero ahora el caballo no tiene punto de apoyo. ¿Y qué ocurre? Que la ventaja blanca es enorme. Observad cómo, dadas las circunstancias, las torres pueden utilizar toda su fuerza para dominar las columnas abiertas. El intento del caballo de pasar al contraataque, capturando en A2, se ve fácilmente superado con el ataque de las blancas sobre la séptima fila. Hemos podido comprobar la fuerza que puede llegar a tener un solo peón. Y es que el punto de apoyo que ofrece un peón no es el mismo que el que puede ofrecer una torre. Aquí vemos cómo la torre negra intenta proteger al caballo desde D8. Pero con torre C5 comprobamos que defenderlo no ha sido muy buena idea. Ahora queda la torre negra clavada en esta posición y el caballo amenazado. Por lo tanto, recordad,
La situación ideal de un caballo se da cuando está centralizado y apoyado por un peón. Vamos a ver qué tal manejamos nuestra caballería con la siguiente ronda de ejercicios. Voy a mostraros una posición en la que jugaremos con blancas. Se trata de que busquéis un primer movimiento y que diseñéis un plan de acción. Para ello, contáis con 10 minutos. Adelante. Excelente para los que hayáis encontrado caballo de 2. Esta jugada abre dos vías, dos planes. Uno es el circuito que veis resaltado en amarillo y que tiene como objetivo capturar en B7. Y otro camino, más lógico y fuerte, el que veis resaltado en verde. Persigue la idea de instalarse en E5, una casilla central desde la que va a poder desestabilizar la coordinación de las piezas negras. Con cualquiera de los dos planes, mejoramos muchísimo nuestra posición. Vamos a seguir la misma línea que antes. La idea es que diseñéis un buen plan para las blancas. Para pensarlo con calma, tomaos entre 3 y 15 minutos. ¿Lo tenéis? Entonces veamos la solución. Buen trabajo para los que hayáis ideado el plan C5. La intención es que el caballo salte a C4 para pasar después a casillas como D6, B6 o A5. Os diré por curiosidad que la casilla D6 parece la mejor, pero en cualquier caso, C5 era una gran jugada que permitía habilitar al caballo blanco. Tal vez hayáis pensado otras vías. B4 no es una mala jugada, porque abre un camino para el caballo en B3. Podríamos encontrar otros circuitos, pero resultan mucho más lentos, y eso permitiría a las negras defender mejor su posición. Por lo tanto, es probable que no alcancemos nuestro objetivo. Sin embargo, con la jugada C5, el caballo logra controlar casillas cruciales en un solo movimiento. Enhorabuena si lo habéis descubierto. Terminamos el estudio del caballo con este último ejercicio. Jugamos con blancas y debemos encontrar un buen movimiento en unos 15 minutos. Fijaos que esta vez el caballo lo tienen las negras. Resolvamos el dilema. La jugada que evitará que el caballo negro se convierta en una amenaza importante es alfil H4. Clava el caballo enemigo y de esta manera lo inhabilita al menos por ahora. De hecho, lo que deberían hacer las blancas es cambiar rápidamente su alfil por ese caballo. Si no intentásemos pararlo, podría instalarse en E4. Por ejemplo, si jugásemos alfil E1 con la intención de capturar en B4, el negro ni siquiera se molestaría en defender su peón. Colocaría el caballo en E4, ampliando enormemente su fuerza. El negro recuperaría enseguida el peón y ahora fijaos cómo el caballo controla el alfil. De hecho, el alfil dispone de dos diagonales exclusivamente defensivas, que además están dominadas por el caballo casi en su totalidad. Cualquier otra jugada, como torre C6, también se encontraría con dificultades. Las negras atacarían la torre con dama D7 y de esta manera, en la siguiente jugada, podrían saltar con el caballo a E4. Así que siempre debemos tomarnos muy en serio un caballo que está centralizado y apoyado, no solo desde el punto de vista del ataque, sino también de la defensa. Vamos a abordar un final importante y muy frecuente: caballo contra peón.
Por norma general, un final de rey y caballo contra rey y peón acaba en tablas, salvo que el peón pueda coronar y convertirse en dama. Entonces, lógicamente ganaría la dama, pero en casos extraordinarios, como el que vamos a ver ahora, el caballo puede llegar a ganar. Ocurre cuando el rey se encuentra arrinconado y su propio peón le obstruye la salida. Lo veremos mejor sobre el tablero. En esta posición, el rey negro está encerrado en el rincón. Le resultará muy difícil escapar de aquí, si no imposible, puesto que el rey blanco le corta todas las salidas. Aprovechando la ocasión, las blancas intentarán provocar que el peón negro avance, para dar con el caballo mate en G3. Todo jugador debe tener un plan, y este es el plan de las blancas. Obligar a las negras a obstruirse la salida con H2 para dar mate con caballo G3. Pero, ¿cómo podrían conseguirlo? Llevando el caballo a la casilla F1. Imaginad que ahora las blancas pudiesen mover caballo F1. Entonces, el negro no tendría otra opción que avanzar su peón a H2. Advertid que es la única jugada legal a disposición de las negras. Después del avance de peón, las blancas podrían dar el jaque mate con caballo G3. Este es el objetivo de las blancas a partir de la posición inicial, pero como veis, no pueden llevar su caballo a F1 de forma directa. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado con la manera de preparar el jaque mate, porque el negro podría intentar provocar las tablas. Si las negras juegan a tiempo H2, cosa que harían inmediatamente si les tocase jugar, habría un empate. ¿Por qué? Porque en la siguiente jugada, el blanco no tendría manera de dar jaque mate, y por tanto, el rey negro simplemente quedaría ahogado. En esta situación, poco podrían hacer las blancas. Para evitar que el rey negro quedase ahogado, tendrían que dejarlo salir. Entonces, las negras podrían coronar su peón y ganar la partida. Para impedir esto, es mejor ahogarlo y empatar. Sin embargo, por suerte para las blancas, les toca jugar a ellas y tienen la oportunidad de ganar la partida con una maniobra instructiva. El caballo blanco debe maniobrar hacia la casilla crítica F1 con mucho cuidado, vía E4. Desde aquí se asegura el acceso a G3. Si las negras intentasen provocar el ahogo avanzando su peón a H2, las blancas podrían saltar a G3 y dar mate. Si las negras intentan evitar el mate con rey H2, ahora las blancas deben volver a mover con cuidado. El caballo dispone de dos caminos para acceder a F1, vía G3 o vía D2. Si elige el primero, caballo G3 provoca un ahogado inmediato. El negro no puede mover y por lo tanto son tablas. Como no es lo deseable, el caballo se traslada vía D2 y cuando el negro ejecuta la única jugada posible, rey H1, las blancas logran su objetivo, acceder a la casilla F1. Tal y como estaba planeado, después de la jugada única H2, el caballo da el mate desde G3. Este es el único caso donde rey y caballo gana a rey y peón. Puede parecer sorprendente que los finales de caballo contra un rey a solas sean siempre tablas y que ahora que el bando débil tiene un peón, pierda la partida. Pero como decimos, la clave está en que el peón obstruye la salida de su rey. Observad que, en esta última posición, si el peón no estuviera, el rey negro podría escapar sin ningún problema, consiguiendo las tablas. Pero el caso que hemos estudiado, con el rey en el rincón, es excepcional. Así que vamos a pasar a otras situaciones mucho más frecuentes, en las que se cumple la norma general. Un caballo contra un peón son tablas. Para que eso ocurra, el caballo debe evitar que el peón corone, y solo puede conseguirlo controlando las casillas por las que el peón va a pasar. Aquí vemos cómo el caballo está bloqueando el avance del peón. El rey blanco puede intentar atacar el caballo, pero este se desplaza, conservando el control sobre la casilla de avance D6. Esta posición es de igualdad.
el caballo queda totalmente fuera del alcance del rey de las blancas. Y si avanza en su peón, el caballo se sacrifica, logrando el empate. No hay nada que hacer. El blanco no puede ganar la partida. Ahora cambiaremos la posición para observar qué ocurriría si el peón se encontrase en séptima fila, a punto de coronar. Rápidamente nos daremos cuenta de que sucede exactamente lo mismo. El rey blanco no logrará capturar el caballo y éste encontrará diversas opciones para continuar, manteniendo el control sobre la casilla de coronación de 8. En definitiva, siempre que el caballo domine la casilla de avance del peón, el resultado es tablas. No importa la fila en la que esté el peón. Pero eso sí, hay una excepción que debemos conocer: el peón de torre ubicado en séptima fila. Observemos en primer lugar que el rey negro no puede ayudar a su caballo. Por otro lado, vemos que aquí el caballo tiene mucha menos movilidad. Podemos decir que le falta tablero a la izquierda. Eso va a provocar que, después de rey b7, se pierda el caballo y con él la partida. Esta situación se da con bastante frecuencia, porque el peón de torre es un superviviente. No interviene en las luchas por el centro del tablero y por ello a menudo llega al final sano y salvo. Así que os recomiendo que conozcáis bien todas sus peculiaridades. Ahora analicemos qué ocurre si en la misma situación que antes, el rey negro se encuentra cerca de su caballo. Vemos que, a pesar de que el caballo está igualmente perdido, las negras logran las tablas acercando el rey. Cuando el blanco captura en A8, las negras ahogan el rey enemigo y consiguen el empate. A modo de conclusión, recordad: el final de caballo contra peón acaba en tablas, excepto cuando el rey está en el rincón y su propio peón le obstruye la salida. En todos los demás casos, el caballo siempre debe bloquear el avance del peón para lograr las tablas. El peón de torre en séptima es una excepción que debemos conocer, porque a pesar de que el caballo controle la casilla de coronación, será capturado por el rey rival. Hemos comprendido que el caballo debe controlar alguna de las casillas por las que debe pasar el peón enemigo. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo podemos alcanzar las posiciones que acabamos de estudiar? La verdad es que no resulta nada fácil. Concentrémonos un momento en esta posición. Por un lado, vemos que el peón se halla próximo a su objetivo, la casilla F1. Si el peón corona, gana la partida gracias a la fuerza de la dama. Por otro lado, el rey blanco se encuentra demasiado lejos para poder detener el avance del peón enemigo. Veamos algunos intentos infructuosos que ilustran bastante bien lo difícil que es este final. Las blancas inician una carrera de persecución primero con su rey, pero al ver que no llegan, lo intentan con el caballo. Tampoco sirve. El peón está a punto de alcanzar su meta. Tal vez penséis que en esta posición sería interesante intentar saltar a b3 para dar después un jaque doble al rey y a la dama. Sin embargo, las negras, en lugar de coronar, maniobrarían con su rey y las blancas se quedarían sin jugada. También fracasan otros intentos como caballo b4. Aquí podéis comprobar que con este circuito no se alcanza ninguna posición eficaz. Lo mismo ocurre si se pretende ir vía E7. El caballo se aleja demasiado del peón y este logra coronar sin ningún problema. Parece que no, pero existe una manera de llegar. Es esta. Caballo A5. Curiosamente, el caballo debe alejarse del peón para encontrar un circuito eficaz. Un circuito al que se accede por dos vías, C4 o B3.
Si el rey negro responde con rey d5 para intentar frenar el acceso a c4, las blancas pueden tomar la vía de emergencia b3 para saltar luego a d2. Si las negras tratasen de bloquear el caballo con rey d3, el caballo vuelve a c6, amenazando con saltar a e5 y dar jaque. Si por el contrario las negras juegan la variante principal, el avance a f3, el caballo salta a c4, amenazando jaque en d2. Fijaos que en el caso de que el negro intente echarlo, el caballo llegaría justo a tiempo de sacrificarse por el peón. Si por el contrario las negras avanzan el peón, el caballo accede a d2, desde donde controla la casilla de coronación. Habéis podido comprobar lo compleja que ha resultado la variante. Por lo tanto, es importante que antes de hacer una jugada calculemos bien las diferentes posibilidades con las que nos encontraremos. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver un último ejemplo donde se enfrentarán caballo y peón contra rey y peón. Para evaluar la posición, debemos calcular si el bando fuerte es capaz de defender su peón. Veamos. El rey negro está planeando una maniobra para capturar el peón blanco. Si las blancas no tuviesen en cuenta esa amenaza y jugasen, por ejemplo, rey g2, permitirían al rival ejecutar la maniobra de rodeo que tenía planeada. Y llegaría un momento en que el rey negro amenazaría a la vez al caballo y al peón y las blancas perderían una de las dos piezas. La amenaza, por tanto, es real. Hay que tenerla en cuenta y anticiparse a ella. Una solución podría ser montar una barrera. Aquí podéis verla con claridad. El caballo y el peón están controlando las tres casillas que hay por delante del peón. Sin embargo, no es suficiente. Las negras tendrán tiempo de dar la vuelta. Aunque el peón avance para que el caballo pueda protegerlo, enseguida nos damos cuenta de que la defensa no resulta sólida. Le faltan puntos de apoyo. El rey intenta colaborar, pero ya es demasiado tarde. El rey negro vuelve a colocarse entre el caballo y el peón. Como las blancas no pueden defender ambas piezas, las negras logran empatar. Ahora sabemos que estos métodos no funcionan y que debemos pensar en algo mejor. Pero recordad, en los finales de caballo resulta necesario calcular todas las jugadas. Si las analizamos bien, encontraremos una forma de ganar realmente sorprendente. Esta. Caballo a 8. Se trata de una jugada muy difícil, que pretende defenderse de las intenciones del negro de una manera estable. Observad que el rey negro ya no puede colocarse entre las dos piezas blancas. Además, si quiere capturar el caballo, deberá dar un rodeo mucho más largo. En ese tiempo, el rey blanco llegará a defender el peón. Si las negras cambian de plan y tratan de alcanzar el caballo por otro camino, las blancas pueden reaccionar montando una barrera real. El viaje del rey negro es ahora muy largo, y si decide emprenderlo, se encontrará a mitad de camino con el rey blanco cortándole el paso. Observad qué barrera tan fuerte ha logrado montar el blanco. Y todo gracias a una genial jugada, caballo a 8, que ha sido fruto de un cálculo a fondo de todas las variantes.
Cuando alguien se inicia en el ajedrez, debe saber que, antes de profundizar en temas como la estrategia o las aperturas, tiene que conocer y dominar a fondo la táctica y los finales, especialmente los finales. Para lograrlo, resulta muy provechoso ejercitarse con algunos problemas. Por todo ello, os pido máxima atención para la siguiente ronda de ejercicios. Vamos con el primero. Juegan blancas y ganan. ¿Cómo? Tenéis de 2 a 10 minutos para hallar la solución. La respuesta correcta es... Rey C6. Con esta jugada logramos evitar que las negras consigan las tablas. Fijaos, si avanzásemos el peón, el caballo negro acudiría a la defensa, provocando justo a tiempo el ahogado inverso. Por eso es tan importante mover primero el rey para controlar la casilla crítica C7. Ahora el caballo no puede dominar la casilla de coronación. Un último intento para capturar se demuestra inútil. El peón avanza hacia su objetivo sin que el caballo pueda impedirlo. Este ejercicio nos enseña que, para coronar un peón, avanzarlo no es siempre la mejor opción. Debemos tener paciencia e ir con mucho cuidado. Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos del peón de torre. Atentos. Juegan las blancas. Debéis valorar la posición. ¿Son tablas? ¿Alguno de los dos bandos puede ganar? Tomaos de 3 a 15 minutos para penetrar en los secretos de esta posición y decidir qué jugada haríais con blancas. Pero antes de dar la respuesta, recordad que para conseguir tablas, el caballo debe controlar alguna de las casillas por las que pasa el peón enemigo, aunque sea bloqueándolo desde la distancia. En el caso del peón de torre ocurre lo mismo, pero no basta con controlar solo la casilla de coronación. Veamos la solución. Fijaos que si jugamos caballo G3 con la intención de controlar la casilla H1, perderemos la partida. El peón avanza dado que el rey está demasiado lejos y llega tarde para colaborar en el ahogado. Si el caballo blanco se sacrifica para atraer al rey enemigo hasta el rincón, el rey blanco no alcanza a tiempo la casilla crítica F2 desde la que podría ahogar a su rival. Así que el rey negro se aparta y corona. Concluimos entonces que la jugada caballo G3 da la victoria a las negras. Así pues, pensemos otra solución. Hemos dicho que en el caso del peón de torre no basta con dominar la casilla de coronación. ¿Qué se necesita? Pararlo antes. Debemos frenarlo en sexta, negándole el acceso a H2. ¿Cómo se consigue? Con caballo E3 jaque. Y después del movimiento del rey, caballo G4. Ahora el rey intentará atrapar el caballo, pero observad que, desde H2, dispone de 3 casillas. Como están alejadas, al rey negro le resultará imposible dominarlas todas. El caballo siempre tendrá algún salto al alcance. Y fijaos que si el negro intenta expulsarlo, el caballo tiene la suerte de poder saltar a E3, desde donde amenazaría con un jaque doble en F1, con lo cual, si las negras avanzaran el peón, el blanco lograría las tablas in extremis sacrificándose.
En el caso de que el rey negro se dedicase a perseguir el caballo, este siempre tendrá casillas a las que saltar. El resultado de esa persecución son tablas por repetición. Felicidades a todos los que hayáis intuido que caballo G3 perdía y mi más sincera enhorabuena para los que hayáis llegado a calcular que E3 conseguía el empate. Vamos ya con el último ejercicio. Juegan las blancas. Ampliamos un poco el tiempo de 4 a 20 minutos para valorar si el blanco puede ganar o no. Sea cual sea vuestra respuesta, pensad además qué jugada haríais. Como pista os diré que en este caso la intuición puede ser de gran utilidad. ¿Y la solución es? Felicidades, caballo G3. Si el negro avanza, el caballo se sacrifica y el peón se escapa. ¿Habéis pensado alguna otra jugada? Bien, valoremos otras opciones. Si movemos caballo H4, permitimos que el rey negro venga a desestabilizar a las piezas blancas. El peón y el caballo se ven atacados y el resultado es tablas. El sacrificio directo del caballo tampoco serviría, porque el rey negro tendría tiempo de emprender un camino para capturar el peón. La partida acabaría en empate porque el rey blanco no podría conectar con su peón. Por tanto, la respuesta correcta, como ya hemos visto, es caballo G3. ¿Qué pasaría si el negro, en lugar de avanzar el peón, contestase de otra manera? Si el rey negro pierde tiempos o intenta dar la vuelta, el rey blanco podrá ayudar a sus piezas. Pero además, en esta posición, el caballo se puede permitir el lujo de retirarse para que el peón blanco avance. ¿Por qué? Esta es la clave de este final. Porque salga por donde salga el rey, las blancas tienen una respuesta milagrosa, pero suficiente para ganar la partida. Si el rey aparece por F1, las blancas responden caballo G3 jaque y tras la huida capturan el peón. Este final era realmente complicado, así que no os desaniméis si no habéis resuelto los ejercicios. Volved atrás, repasad los ejemplos y recordad la importancia del cálculo. Eso sí, siempre debemos calcular las variantes antes de mover, porque tal y como estableció el mismo Philidor, en ajedrez, pieza tocada es pieza jugada. Poseen una torre. En teoría, caballo y peón suman 4 puntos, mientras que la torre vale 5. Por lo tanto, las blancas tienen ventaja material y deberían ganar la partida. Sin embargo, el caballo ayuda muchísimo a las negras desde su posición. Vamos a comprobarlo. Por un lado, bloquea la posible acción de las torres por la columna D. Si las blancas juegan torre D1, el caballo le impide el paso, privándole de todas las casillas importantes. Por otro, el caballo defiende en su propio territorio. Eso hace que la torre de C1, bien ubicada en esa columna abierta, tampoco pueda entrar en una casilla fundamental como este 7. Está controlada por el caballo.
En definitiva, todas las casillas de entrada de las torres se encuentran cubiertas, en gran parte gracias al caballo. ¿Cómo continuaría entonces la partida? Las blancas podrían intentar doblar sus torres para entrar por la retaguardia en octava fila. Pero enseguida vemos que el rey negro llega justo a tiempo de salvar su reino, manteniendo el control de todas las casillas críticas. Este caballo vale más de 3 puntos, eso está claro. Pero atención, no sería lo mismo si no estuviese apoyado por su peón. Fijaos, vamos a estudiar la misma posición que antes, pero eliminando el peón negro de E6 y el peón blanco de B2. La relación material es la misma, pero ahora el caballo no tiene punto de apoyo. ¿Y qué ocurre? Que la ventaja blanca es enorme. Observad cómo, dadas las circunstancias, las torres pueden utilizar toda su fuerza para dominar las columnas abiertas. El intento del caballo de pasar al contraataque, capturando en A2, se ve fácilmente superado con el ataque de las blancas sobre la séptima fila. Hemos podido comprobar la fuerza que puede llegar a tener un solo peón. Y es que el punto de apoyo que ofrece un peón no es el mismo que el que puede ofrecer una torre. Aquí vemos cómo la torre negra intenta proteger al caballo desde D8. Pero con torre C5 comprobamos que defenderlo no ha sido muy buena idea. Ahora queda la torre negra clavada en esta posición y el caballo amenazado. Por lo tanto, recordad, la situación ideal de un caballo se da cuando está centralizado y apoyado por un peón. Vamos a ver qué tal manejamos nuestra caballería con la siguiente ronda de ejercicios. Voy a mostraros una posición en la que jugaremos con blancas. Se trata de que busquéis un primer movimiento y que diseñéis un plan de acción. Para ello, contáis con 10 minutos. Adelante. Excelente para los que hayáis encontrado caballo de 2. Esta jugada abre dos vías, dos planes. Uno es el circuito que veis resaltado en amarillo y que tiene como objetivo capturar en B7. Y otro camino, más lógico y fuerte, el que veis resaltado en verde. Persigue la idea de instalarse en E5, una casilla central desde la que va a poder desestabilizar la coordinación de las piezas negras. Con cualquiera de los dos planes, mejoramos muchísimo nuestra posición. Vamos a seguir la misma línea que antes. La idea es que diseñéis un buen plan para las blancas. Para pensarlo con calma, tomaos entre 3 y 15 minutos. ¿Lo tenéis? Entonces veamos la solución. Buen trabajo para los que hayáis ideado el plan C5. La intención es que el caballo salte a C4 para pasar después a casillas como D6, B6 o A5. Os diré por curiosidad que la casilla D6 parece la mejor. Pero en cualquier caso, C5 era una gran jugada que permitía habilitar al caballo blanco. Tal vez hayáis pensado otras vías. B4 no es una mala jugada, porque abre un camino para el caballo en B3. Podríamos encontrar otros circuitos, pero resultan mucho más lentos, y eso permitiría a las negras defender mejor su posición. Por lo tanto, es probable que no alcancemos nuestro objetivo. Sin embargo, con la jugada C5, el caballo logra controlar casillas cruciales en un solo movimiento. Enhorabuena si lo habéis descubierto. Terminamos el estudio del caballo con este último ejercicio. Jugamos con blancas y debemos encontrar un buen movimiento en unos 15 minutos. Fijaos que esta vez el caballo lo tienen las negras. Resolvamos el dilema.
La jugada que evitará que el caballo negro se convierta en una amenaza importante es alfil h4. Clava el caballo enemigo y de esta manera lo inhabilita al menos por ahora. De hecho, lo que deberían hacer las blancas es cambiar rápidamente su alfil por ese caballo. Si no intentásemos pararlo, podría instalarse en e4. Por ejemplo, si jugásemos alfil e1 con la intención de capturar en b4, el negro ni siquiera se molestaría en defender su peón. Colocaría el caballo en e4, ampliando enormemente su fuerza. El negro recuperaría enseguida el peón y ahora fijaos cómo el caballo controla el alfil. De hecho, el alfil dispone de dos diagonales exclusivamente defensivas, que además están dominadas por el caballo casi en su totalidad. Cualquier otra jugada, como torre c6, también se encontraría con dificultades. Las negras atacarían la torre con dama d7 y de esta manera, en la siguiente jugada, podrían saltar con el caballo a e4. Así que siempre debemos tomarnos muy en serio un caballo que está centralizado y apoyado, no solo desde el punto de vista del ataque, sino también de la defensa. Vamos a abordar un final importante y muy frecuente: caballo contra peón. Por norma general, un final de rey y caballo contra rey y peón acaba en tablas, salvo que el peón pueda coronar y convertirse en dama. Entonces, lógicamente ganaría la dama, pero en casos extraordinarios, como el que vamos a ver ahora, el caballo puede llegar a ganar. Ocurre cuando el rey se encuentra arrinconado y su propio peón le obstruye la salida. Lo veremos mejor sobre el tablero. En esta posición, el rey negro está encerrado en el rincón. Le resultará muy difícil escapar de aquí, si no imposible, puesto que el rey blanco le corta todas las salidas. Aprovechando la ocasión, las blancas intentarán provocar que el peón negro avance, para dar con el caballo mate en g3. Todo jugador debe tener un plan, y este es el plan de las blancas: obligar a las negras a obstruirse la salida con h2 para dar mate con caballo g3. Pero, ¿cómo podrían conseguirlo? Llevando el caballo a la casilla f1. Imaginad que ahora las blancas pudiesen mover caballo f1. Entonces, el negro no tendría otra opción que avanzar su peón a h2. Advertid que es la única jugada legal a disposición de las negras. Después del avance de peón, las blancas podrían dar el jaque mate con caballo g3. Este es el objetivo de las blancas a partir de la posición inicial, pero como veis, no pueden llevar su caballo a f1 de forma directa. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado con la manera de preparar el jaque mate, porque el negro podría intentar provocar las tablas. Si las negras juegan a tiempo h2, cosa que harían inmediatamente si les tocase jugar, habría un empate. ¿Por qué? Porque en la siguiente jugada, el blanco no tendría manera de dar jaque mate, y por tanto, el rey negro simplemente quedaría ahogado. En esta situación, poco podrían hacer las blancas. Para evitar que el rey negro quedase ahogado, tendrían que dejarlo salir. Entonces, las negras podrían coronar su peón y ganar la partida. Para impedir esto, es mejor ahogarlo y empatar. Sin embargo, por suerte para las blancas, les toca jugar a ellas y tienen la oportunidad de ganar la partida con una maniobra instructiva. El caballo blanco debe maniobrar hacia la casilla crítica f1 con mucho cuidado, vía e4. Desde aquí se asegura el acceso a g3. Si las negras intentasen provocar el ahogo avanzando su peón a h2, las blancas podrían saltar a g3 y dar mate. Si las negras intentan evitar el mate con rey h2, ahora las blancas deben volver a mover con cuidado.
El caballo dispone de dos caminos para acceder a F1, vía G3 o vía D2. Si elige el primero, caballo G3, provoca un ahogado inmediato. El negro no puede mover y por lo tanto son tablas. Como no es lo deseable, el caballo se traslada vía D2 y cuando el negro ejecuta la única jugada posible, rey H1, las blancas logran su objetivo, acceder a la casilla F1. Tal y como estaba planeado, después de la jugada única H2, el caballo da el mate desde G3. Este es el único caso donde rey y caballo gana a rey y peón. Puede parecer sorprendente que los finales de caballo contra un rey a solas sean siempre tablas y que ahora que el bando débil tiene un peón, pierda la partida. Pero como decimos, la clave está en que el peón obstruye la salida de su rey. Observad que, en esta última posición, si el peón no estuviera, el rey negro podría escapar sin ningún problema, consiguiendo las tablas. Pero el caso que hemos estudiado, con el rey en el rincón, es excepcional. Así que vamos a pasar a otras situaciones mucho más frecuentes, en las que se cumple la norma general: un caballo contra un peón son tablas. Para que eso ocurra, el caballo debe evitar que el peón corone, y solo puede conseguirlo controlando las casillas por las que el peón va a pasar. Aquí vemos cómo el caballo está bloqueando el avance del peón. El rey blanco puede intentar atacar el caballo, pero este se desplaza, conservando el control sobre la casilla de avance D6. Esta posición es de igualdad. El caballo queda totalmente fuera del alcance del rey de las blancas. Y si avanza en su peón, el caballo se sacrifica, logrando el empate. No hay nada que hacer. El blanco no puede ganar la partida. Ahora cambiaremos la posición para observar qué ocurriría si el peón se encontrase en séptima fila, a punto de coronar. Rápidamente nos daremos cuenta de que sucede exactamente lo mismo. El rey blanco no logrará capturar el caballo y este encontrará diversas opciones para continuar, manteniendo el control sobre la casilla de coronación de 8. En definitiva, siempre que el caballo domine la casilla de avance del peón, el resultado es tablas, no importa la fila en la que esté el peón. Pero eso sí, hay una excepción que debemos conocer: el peón de torre ubicado en séptima fila. Observemos en primer lugar que el rey negro no puede ayudar a su caballo. Por otro lado, vemos que aquí el caballo tiene mucha menos movilidad. Podemos decir que le falta tablero a la izquierda. Eso va a provocar que, después de rey B7, se pierda el caballo y con él la partida. Esta situación se da con bastante frecuencia, porque el peón de torre es un superviviente. No interviene en las luchas por el centro del tablero y por ello a menudo llega al final sano y salvo. Así que os recomiendo que conozcáis bien todas sus peculiaridades. Ahora analicemos qué ocurre si en la misma situación que antes, el rey negro se encuentra cerca de su caballo. Vemos que, a pesar de que el caballo está igualmente perdido, las negras logran las tablas acercando el rey. Cuando el blanco captura en A8, las negras ahogan el rey enemigo y consiguen el empate. A modo de conclusión, recordad: el final de caballo contra peón acaba en tablas, excepto cuando el rey está en el rincón y su propio peón le obstruye la salida. En todos los demás casos, el caballo siempre debe bloquear el avance del peón para lograr las tablas. El peón de torre en séptima es una excepción que debemos conocer, porque a pesar de que el caballo controle la casilla de coronación, será capturado por el rey rival. Hemos comprendido que el caballo debe controlar alguna de las casillas por las que debe pasar el peón enemigo. Pero, ¿cómo se logra? ¿Cómo podemos alcanzar las posiciones que acabamos de estudiar?
La verdad es que no resulta nada fácil. Concentrémonos un momento en esta posición. Por un lado, vemos que el peón se halla próximo a su objetivo, la casilla F1. Si el peón corona, gana la partida gracias a la fuerza de la dama. Por otro lado, el rey blanco se encuentra demasiado lejos para poder detener el avance del peón enemigo. Veamos algunos intentos infructuosos que ilustran bastante bien lo difícil que es este final. Las blancas inician una carrera de persecución primero con su rey, pero al ver que no llegan, lo intentan con el caballo. Tampoco sirve. El peón está a punto de alcanzar su meta. Tal vez penséis que en esta posición sería interesante intentar saltar a B3 para dar después un jaque doble al rey y a la dama. Sin embargo, las negras, en lugar de coronar, maniobrarían con su rey y las blancas se quedarían sin jugada. También fracasan otros intentos como caballo B4. Aquí podéis comprobar que con este circuito no se alcanza ninguna posición eficaz. Lo mismo ocurre si se pretende ir vía E7. El caballo se aleja demasiado del peón y este logra coronar sin ningún problema. Parece que no, pero existe una manera de llegar. Es esta. Caballo A5. Curiosamente, el caballo debe alejarse del peón para encontrar un circuito eficaz. Un circuito al que se accede por dos vías, C4 o B3. Si el rey negro responde con rey D5 para intentar frenar el acceso a C4, las blancas pueden tomar la vía de emergencia B3 para saltar luego a D2. Si las negras tratasen de bloquear el caballo con rey D3, el caballo vuelve a C6 amenazando con saltar a E5 y dar jaque. Si por el contrario las negras juegan la variante principal, el avance a F3, el caballo salta a C4 amenazando jaque en D2. Fijaos que en el caso de que el negro intente echarlo, el caballo llegaría justo a tiempo de sacrificarse por el peón. Si por el contrario las negras avanzan el peón, el caballo accede a D2, desde donde controla la casilla de coronación. Habéis podido comprobar lo compleja que ha resultado la variante. Por lo tanto, es importante que antes de hacer una jugada calculemos bien las diferentes posibilidades con las que nos encontraremos. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver un último ejemplo donde se enfrentarán caballo y peón contra rey y peón. Para evaluar la posición, debemos calcular si el bando fuerte es capaz de defender su peón. Veamos. El rey negro está planeando una maniobra para capturar el peón blanco. Si las blancas no tuviesen en cuenta esa amenaza y jugasen, por ejemplo, rey G2, permitirían al rival ejecutar la maniobra de rodeo que tenía planeada. Y llegaría un momento en que el rey negro amenazaría a la vez al caballo y al peón y las blancas perderían una de las dos piezas. La amenaza, por tanto, es real. Hay que tenerla en cuenta y anticiparse a ella. Una solución podría ser montar una barrera. Aquí podéis verla con claridad. El caballo y el peón están controlando las tres casillas que hay por delante del peón. Sin embargo, no es suficiente. Las negras tendrán tiempo de dar la vuelta. Aunque el peón avance para que el caballo pueda protegerlo, enseguida nos damos cuenta de que la defensa no resulta sólida. Le faltan puntos de apoyo. El rey intenta colaborar, pero ya es demasiado tarde. El rey negro vuelve a colocarse entre el caballo y el peón.
Como las blancas no pueden defender ambas piezas, las negras logran empatar. Ahora sabemos que estos métodos no funcionan y que debemos pensar en algo mejor. Pero recordad, en los finales de caballo resulta necesario calcular todas las jugadas. Si las analizamos bien, encontraremos una forma de ganar realmente sorprendente. Esta. Caballo a 8. Se trata de una jugada muy difícil, que pretende defenderse de las intenciones del negro de una manera estable. Observad que el rey negro ya no puede colocarse entre las dos piezas blancas. Además, si quiere capturar el caballo, deberá dar un rodeo mucho más largo. En ese tiempo, el rey blanco llegará a defender el peón. Si las negras cambian de plan y tratan de alcanzar el caballo por otro camino, las blancas pueden reaccionar montando una barrera real. El viaje del rey negro es ahora muy largo, y si decide emprenderlo, se encontrará a mitad de camino con el rey blanco cortándole el paso. Observad qué barrera tan fuerte ha logrado montar el blanco. Y todo gracias a una genial jugada, caballo a 8, que ha sido fruto de un cálculo a fondo de todas las variantes. Cuando alguien se inicia en el ajedrez, debe saber que, antes de profundizar en temas como la estrategia o las aperturas, tiene que conocer y dominar a fondo la táctica y los finales, especialmente los finales. Para lograrlo, resulta muy provechoso ejercitarse con algunos problemas. Por todo ello, os pido máxima atención para la siguiente ronda de ejercicios. Vamos con el primero. Juegan blancas y ganan. ¿Cómo? Tenéis de 2 a 10 minutos para hallar la solución. La respuesta correcta es... Rey C6. Con esta jugada logramos evitar que las negras consigan las tablas. Fijaos, si avanzásemos el peón, el caballo negro acudiría a la defensa, provocando justo a tiempo el ahogado inverso. Por eso es tan importante mover primero el rey para controlar la casilla crítica C7. Ahora el caballo no puede dominar la casilla de coronación. Un último intento para capturar se demuestra inútil. El peón avanza hacia su objetivo sin que el caballo pueda impedirlo. Este ejercicio nos enseña que, para coronar un peón, avanzarlo no es siempre la mejor opción. Debemos tener paciencia e ir con mucho cuidado. Vamos a poner en práctica nuestros conocimientos del peón de torre. Atentos. Juegan las blancas. Debéis valorar la posición. ¿Son tablas? ¿Alguno de los dos bandos puede ganar? Tomaos de 3 a 15 minutos para penetrar en los secretos de esta posición y decidir qué jugada haríais con blancas. Pero antes de dar la respuesta, recordad que para conseguir tablas, el caballo debe controlar alguna de las casillas por las que pasa el peón enemigo, aunque sea bloqueándolo desde la distancia. En el caso del peón de torre ocurre lo mismo, pero no basta con controlar solo la casilla de coronación. Veamos la solución. Fijaos que si jugamos caballo G3 con la intención de controlar la casilla H1, perderemos la partida. El peón avanza dado que el rey está demasiado lejos y llega tarde para colaborar en el ahogado. Si el caballo blanco se sacrifica para atraer al rey enemigo hasta el rincón,
El rey blanco no alcanza a tiempo la casilla crítica F2 desde la que podría ahogar a su rival. Así que el rey negro se aparta y corona. Concluimos entonces que la jugada caballo G3 da la victoria a las negras. Así pues, pensemos otra solución. Hemos dicho que en el caso del peón de torre no basta con dominar la casilla de coronación. ¿Qué se necesita? Pararlo antes. Debemos frenarlo en sexta, negándole el acceso a H2. ¿Cómo se consigue? Con caballo E3 jaque. Y después del movimiento del rey, caballo G4. Ahora el rey intentará atrapar el caballo, pero observad que, desde H2, dispone de 3 casillas. Como están alejadas, al rey negro le resultará imposible dominarlas todas. El caballo siempre tendrá algún salto al alcance. Y fijaos que si el negro intenta expulsarlo, el caballo tiene la suerte de poder saltar a E3, desde donde amenazaría con un jaque doble en F1, con lo cual, si las negras avanzaran el peón, el blanco lograría las tablas in extremis sacrificándose. En el caso de que el rey negro se dedicase a perseguir el caballo, este siempre tendrá casillas a las que saltar. El resultado de esa persecución son tablas por repetición. Felicidades a todos los que hayáis intuido que caballo G3 perdía y mi más sincera enhorabuena para los que hayáis llegado a calcular que E3 conseguía el empate. Vamos ya con el último ejercicio. Jueguen las blancas. Ampliamos un poco el tiempo de 4 a 20 minutos para valorar si el blanco puede ganar o no. Sea cual sea vuestra respuesta, pensad además qué jugada haríais. Como pista os diré que en este caso la intuición puede ser de gran utilidad. ¿Y la solución es? Felicidades, caballo G3. Si el negro avanza, el caballo se sacrifica y el peón se escapa. ¿Habéis pensado alguna otra jugada? Bien, valoremos otras opciones. Si movemos caballo H4, permitimos que el rey negro venga a desestabilizar a las piezas blancas. El peón y el caballo se ven atacados y el resultado es tablas. El sacrificio directo del caballo tampoco serviría, porque el rey negro tendría tiempo de emprender un camino para capturar el peón. La partida acabaría en empate porque el rey blanco no podría conectar con su peón. Por tanto, la respuesta correcta, como ya hemos visto, es caballo G3. ¿Qué pasaría si el negro, en lugar de avanzar el peón, contestase de otra manera? Si el rey negro pierde tiempos o intenta dar la vuelta, el rey blanco podrá ayudar a sus piezas. Pero además, en esta posición, el caballo se puede permitir el lujo de retirarse para que el peón blanco avance. ¿Por qué? Esta es la clave de este final. Porque salga por donde salga el rey, las blancas tienen una respuesta milagrosa, pero suficiente para ganar la partida.
Si el rey aparece por F1, las blancas responden caballo G3 jaque y tras la huida capturan el peón. Este final era realmente complicado, así que no os desaniméis si no habéis resuelto los ejercicios. Volved atrás, repasad los ejemplos y recordad la importancia del cálculo. Eso sí, siempre debemos calcular las variantes antes de mover, porque tal y como estableció el mismo Philidor, en ajedrez, pieza tocada es pieza jugada.